cual le vamos a dar, a la cual le vamos a dar seguimiento. Dice Lucas 13, bueno, vamos a ver desde el versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En este versículo 17 se considera que esta es una cosa gloriosa, un hecho glorioso que Jesús hizo. El hecho de sanar a esta mujer como todas las cosas que él hacía que eran de orden sobrenatural, pero siempre que él intervenía de manera milagrosa, en la mayoría de los casos había un beneficiario. Y en este caso, el beneficiario es esta mujer. Dice en el versículo 10 que esto aconteció en un día de reposo. Dice en el versículo, dice en el versículo 10 también que esto ocurrió en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos, inicialmente en la diáspora, más bien en el exilio, los judíos crearon la sinagoga y se pusieron de acuerdo para que en el exilio pudieran reunirse en un lugar que era la sinagoga con la finalidad de mantener vivo el deseo ferviente de servirle a Dios y no contaminarse con la nación pagana donde ellos estaban en cautiverio. Primeramente sirvió la sinagoga en el exilio para avivar los ánimos o mantener vivos los ánimos del pueblo en el cautiverio. Segundo, para no contaminarse. Luego la sinagoga, cuando los judíos vinieron del exilio a, a Judea, los judíos trajeron la sinagoga con ellos y la sinagoga fue establecida en varios lugares. Allí tenemos en el libro de los Hechos capítulo 2, capítulo, hasta el capítulo 6, donde podemos, principalmente en el capítulo 6, ver que habían varias sinagogas en distintos lugares fuera de Judea. El hecho de traer la sinagoga a Judea cambió, después del exilio cambió el propósito de la sinagoga, que ahora servía como un lugar de reunión donde podían ellos, en el día de reposo, eh, participar de la palabra o compartir la ley. Ciertamente que el templo tenía como propósito celebrar las fiestas que eran de carácter anuales, pero más recurrente era la participación de la población en la sinagoga para compartir la palabra. Una cosa muy importante es lo que muchos comentaristas añaden acerca de la sinagoga. Los varones estaban obligados a estar en la sinagoga y participar en el día de reposo de manera activa en la sinagoga. No tanto la mujer, sí la mujer podía ir a la sinagoga, pero no estaba obligada a ir a la sinagoga. No estaba obligada. Aquí tenemos a Jesús participando como regularmente lo hacía en un día de reposo, yendo a la sinagoga y enseñando. En el verso 13, fíjense que pasamos del verso 10 al verso 11 y en el verso 10 dice, enseñaba Jesús.
Es decir, Jesús estaba en la sinagoga participando de manera activa. Lo que Jesús estaba haciendo era enseñando. En el verso 11 dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. A Jesús le llama la atención esta mujer. Jesús estaba enseñando, pero deja la enseñanza, o sea, hay algo que le llama la atención, hay algo que le llama la atención fuertemente y es una mujer. ¿Qué estaba haciendo esta mujer ahí? Bueno, ella no estaba obligada a estar ahí, no estaba obligada, estaban obligados los varones, pero esta mujer no estaba obligada a estar ahí. Esta mujer, según el versículo 11, estaba encorvada. Primero, las mujeres no estaban obligadas a ir a la sinagoga. Segundo, esta mujer tenía una enfermedad. De esta enfermedad, según el versículo 11, tenía 18 años de padecerla. Esta enfermedad que le había dejado como consecuencia, una deformidad en su espalda, porque ella andaba encorvada. Es decir, ella caminaba encorvada. Quiere decir que caminaba con dificultad. Caminaba no con la misma forma que camina una persona que tiene sano su cuerpo. Ella no estaba sana. Esta curvatura le causaba a ella mucha molestia porque dice el versículo que no se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. Es decir, no había alternativa. De todas las cosas que esta mujer había experimentado para enderezarse, no había habido alguna alternativa para ella. Por 18 años ella lo había intentado, pero no había podido. Todos sus intentos eran sin éxitos. Todos sus intentos la habían llevado al fracaso y ella tenía que acomodarse o aceptar obligatoriamente su situación por su enfermedad y sufrir su enfermedad eh, en desarrollándose así con estas limitaciones y haciendo lo que ella podía hacer de acuerdo a estas limitaciones que tenía por esta enfermedad, que era una una defección en su cuerpo, en la parte de su espalda, porque ella caminaba encorvada. Eh, lo que vemos nosotros allí también es que esta mujer tenía una excusa, es decir, tenía una coartada para no estar en este lugar. Por eso la pregunta es, ¿qué estaba haciendo esta mujer? ¿Qué estaba haciendo ahí si esta mujer tenía una excusa para no estar ahí? O al menos tenía dos. La primera es que no estaba obligada. Nadie la podía acusar por no estar ahí en la sinagoga. Y segundo, eh, esta mujer tenía una enfermedad que le limitaba. Ciertamente que esta mujer no se podía enderezar y pasa como muchas veces ocurre en la vida cotidiana cuando nosotros nos enfermamos. De perenne se oyen noticias así como, hermanos, por favor, no oren por mí, no puedo ir al culto, no puedo ir al culto porque estoy enfermo. Bueno, ya sabemos, anunciamos nosotros, los hermanos están enfermos y por eso no pueden ir al culto. Si esta mujer hubiera estado en en la temporada del COVID, bueno, yo creo que esta mujer no se le podía haber acusado de nada porque esta mujer estaba en la reunión. Ya sabemos nosotros que en el tiempo del COVID, muchas personas no asistían a sus trabajos, pero sí iban de compras al mercado, sí iban a dar sus paseos, sí iban a divertirse. Incluso nosotros muchas veces en las reuniones podíamos haber faltado y la excusa era, bueno, el COVID. El COVID no me deja salir de la casa, el COVID me mantiene encerrado, por eso no puedo ir al culto. El, el COVID era la coartada o la excusa, la justificación para no ir al culto, pero sí, podíamos ir al mercado, podíamos ir al trabajo, podíamos salir a algún lugar y decíamos, bueno, salgo de la casa
aún en medio del COVID, porque estoy obligado a salir, necesito comida, necesito hacer cosas que debo hacer. Y bueno, todo estaba justificado, la salida a hacer algunas compras y todo, pero no la ausencia en la reunión. Era algo que ponía de manifiesto que había cierta negligencia para unas cosas y para otras lo que había era gran solicitud. Lamentablemente, casi siempre las reuniones son afectadas por situaciones, ya sea laborales, familiares, ya sea de enfermedades, y siempre tenemos alguna excusa. Yo estoy seguro que esta mujer, en medio del COVID, esta mujer se hubiera seguido reuniendo. Esta mujer, nadie le podía haber dicho a ella, hey, te miré en el mercado aún con esta tu enfermedad, pero no fuiste al culto. Nadie le podía decir esto porque esta mujer estaba en la reunión y tenía dos excusas. Una, si quería podía ir y nadie la podía acusar. Si no quería, no iba. Y dos, su enfermedad. Sin embargo, esta mujer estaba ahí. No sé qué estaba haciendo ahí. Bueno, luego podríamos entender qué la movía a esta mujer, pero tenía algo en ella, en su mente, en su corazón, que la movía a estar ahí, aunque tenía más justificación de no estar ahí. Cuando Jesús la vio en la reunión, la miró su situación, fue notorio para Jesús que esta mujer tenía un problema y en el verso 12, Jesús pasa de enseñar e interrumpe la enseñanza que él estaba dando para dirigirse directamente donde esta mujer y decirle, primero, la miró, dice el verso 12, la miró, la llamó y le dijo. Fue notorio para Jesús esta mujer. Esta mujer no podía pasar desapercibido para él. Fue notorio que esta mujer tenía una necesidad y por eso Jesús la llamó. Y fue notorio que para su necesidad esta mujer solamente tenía una solución y la solución era Jesús. Él se dirige directamente a ella, la llama y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta libertad es la libertad de movilidad, la libertad para hacer todas sus cosas y desarrollarse normalmente como cualquier persona sana. Es la libertad de esta enfermedad, pero también la libertad de este espíritu que la tenía atada por 18 años. 18 años es mucho tiempo, es bastante tiempo. No sabemos qué edad tiene esta mujer, pero ella ya había gozado de la sanidad porque dice el texto que desde hacía 18 años, es decir, no toda su vida esta mujer había estado enferma, pero sí, desde hacía 18 años estaba enferma y esta enfermedad le había llevado a tener este defecto que era visible a todo el mundo de la enfermedad que tenía. Probablemente esta mujer llamaba la atención por su enfermedad o por su defecto físico. Sin embargo, para Jesús, es notorio la necesidad de ella y la sana. Mucha gente puede criticar, puede llamar a las personas, puede admirarse de las personas, puede burlarse de las personas, puede minimizar a las personas, menospreciarlas o humillarlas por cualquier enfermedad que tengan o por cualquier necesidad. Pero para Jesús, esta mujer solo le llamó la atención para algo y es para sanarla. Y Jesús la sana diciéndole, eres libre de tu enfermedad. Y el verso 13 dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjense que hay otros dos casos donde Jesús eh, sana a dos varones en la sinagoga. Si podemos ir al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Vamos ahí, por favor. Lucas capítulo 4, verso 31 al versículo 36 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad.
estaba, verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Miró a este hombre que estaba endemoniado en la sinagoga. No sé qué hacía este hombre, porque este hombre tenía un demonio, tenía demonio y estaba en la sinagoga. Pero este hombre tenía una necesidad y Jesús vio a este hombre que tenía esta necesidad, esta demanda en su vida y Jesús lo libró de la posesión demoníaca. En el capítulo 6 de Lucas también, Lucas capítulo 6, versículo 6, dice Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí la palabra seca quiere decir que este hombre tenía una enfermedad de parálisis o este hombre tenía algún derrame parcial. Pero sí, esto le había llevado a tener afectaciones en, en una mano, es decir, de manera parcial en su cuerpo. Dice el versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Se enfurecieron ahí también los judíos o la directiva de la sinagoga se enfurecieron porque Jesús había sanado en día de reposo en la sinagoga. Pero no es ajeno lo que Jesús está haciendo con esta mujer en el capítulo 13 que es sanándola en la sinagoga, porque es la forma que Jesús tenía. Llegaba a la sinagoga y sin pedirle permiso a nadie, él se miraba a alguna persona con necesidad, entonces tenía compasión y él sanaba a las personas. En este sentido, Jesús tiene compasión de esta mujer porque la ve que tiene una necesidad y él sabe que son 18 años ya los que esta mujer lleva en esta situación y la sana. Y dice en el capítulo 13 de Lucas, versículo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Al instante se enderezó. Es decir, que este fue el último intento de ella, el último, pero este intento no fue fracasado. No hubo fracaso en este intento de enderezarse porque inmediatamente a las palabras de autoridad de Jesús, a las palabras que llevaban su poder, esta mujer se endereza, esta mujer es sanada por completo. Y esta mujer hace este intento y lo logra. Por el poder del Señor, por la sanación del Señor, esta mujer logra enderezarse. Luego, de inmediato se endereza. Esto no es como los llamados milagros en la actualidad, que le dicen a las personas, el Señor te ha sanado, pero tómate 3 pastillas y vas a ver los resultados, como sucede en las religiones fraudulentas, ¿verdad? Donde lo que hacen más bien es ridiculizarse a sí mismos, pretendiendo imitar o hacer la misma sanación milagrosa que el Señor hace, lo cual no pueden hacer y no pueden imitar. Jesús sana a esta mujer y esta mujer reacciona. Una vez que es sanada, reacciona de la siguiente manera en el verso 13. Glorificaba a Dios. Este es el caso de una mujer que sí está en la sinagoga, sí está participando, esta mujer está participando de manera activa en la sinagoga, en la lectura, o sea, escuchando la palabra de Dios, pero ahora esta mujer
sigue haciendo algo y es glorificando a Dios. Esta mujer glorifica a Dios por lo que recibe porque esta mujer ha encontrado la respuesta a la necesidad y la respuesta estaba en Jesús. La respuesta estaba en Él. Y también esta mujer tenía esperanza de recibir esta sanación, una esperanza puesta en Dios y por fin esta mujer recibe la respuesta que ella tanto anhelaba en su vida. Se conoce de otro caso en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8, pero esta es una sanación de otra mujer. De hecho, este caso de Lucas no tiene paralelo, Lucas 13 no tiene paralelo, pero sí, dice Mateo capítulo 8, en el versículo 14 estamos hablando de la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Con mucha fiebre estaba esta mujer. Y dice el verso 15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Esta mujer estaba sirviendo al Señor como agradecimiento una vez que recibió la sanidad. Pero en el caso de Lucas capítulo 13, la mujer glorificaba a Dios, daba alabanza a Dios y esta mujer tenía mucha motivación, mucha alegría para darle gracias a Dios y alabarlo y glorificarlo. Este es es la misma forma como cuando en Juan capítulo 5, el paralítico que es sanado por Jesús, una vez que es sanado este hombre, en el mismo capítulo 5, en el verso 14, Jesús va al templo y lo encuentra a este hombre en el templo. Una vez que este hombre es sanado, este hombre va al templo. ¿Qué iba a hacer al templo? Bueno, iba a glorificar a Dios, iba a dar gracias a Dios por lo que había recibido. Y ahí es donde Jesús le advierte a este hombre que antes era paralítico y que el Señor Jesús lo había sanado. Mira, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Jesús le advierte a este hombre. Pero esta mujer hace algo, glorifica a Dios, está alegre, está contentísima esta mujer y está muy feliz porque ha recibido de Dios lo que tanto anhelaba, lo que tanto esperaba para su vida. Pero bueno, lo que también miramos en el verso 13 y el verso 14 es el enojo de los principales de las sinagogas, que están enojados de que Jesús hubiese sanado a la mujer y para ellos, según el versículo 14, dice el principal de la sinagoga, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Para este hombre de la sinagoga, el problema de la mujer podía esperar unos días más, podía esperar 6 días más, podía esperar cualquier otro día, pero no ese día. Sin embargo, para Jesús, esta sanación de esta mujer no podía esperar otro día. Lo que se puede ver es que Jesús está notando la necesidad de esta mujer, pero estos hombres son insensibles a la necesidad de la mujer. Estos hombres que son religiosos, estos hombres que decían ser conocedores de la palabra, son insensibles. Estos hombres no tienen compasión de la gente, no tienen piedad en sus corazones. Estos hombres no les interesaba que esta mujer estuviera ahí y que estuviera con esta gran necesidad. Para estos hombres era más importante religiosamente a tal grado de idolatrar el día más que la compasión por las personas. No eran importantes las personas, pero sí, Jesús les dice en el versículo 14 siempre, dice, bueno, en el versículo 15 más bien, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Esta mujer que tenía una necesidad o el asno de ustedes o el buey de ustedes? ¿Qué es más importante? Para ellos eran más importantes sus negocios, para ellos eran más importantes sus bienes que la necesidad de esta mujer, pues ponían más atención a la necesidad de sus animales que a la necesidad de la mujer. Jesús
está viendo con con mucha importancia a esta mujer. Y aunque ella no se había percatado que él la había notado, sí, él la había notado. Esta mujer por 18 años había pasado desapercibida delante de toda la gente, entre el pueblo y entre los religiosos. Y eso muchas veces ocurre en las iglesias, ocurre entre nosotros los predicadores, ocurre. Lo que estos judíos estaban más interesados es que en que la gente puntualmente escuchara, pero que nadie los interrumpiera. Y Jesús ha interrumpido toda la formalidad de su culto, la ha interrumpido por esta mujer, porque esta mujer tiene una necesidad. Y esta forma de los fariseos es una forma que muchas veces nosotros de manera sutil o imperceptible nosotros adquirimos. Muchas veces nos importa mucho las cosas formales o la formalidad y no la necesidad de la hermandad, cuando en realidad debemos de ser sensibles a la necesidad de los hermanos y tener mucha compasión. Sin embargo, lo que tenemos que ver también ahí es que esta mujer estaba en un día de reposo y esta mujer estaba en en un día donde había un culto formal, un estudio formal de la palabra. Los judíos eran hipócritas porque ellos no valoraban la vida de las personas, sino que aparentaban cierta pulcritud en sus vidas cuando en realidad eran hipócritas porque estaban más interesados en sus propios bienes que en las personas que le rodeaban. El Señor Jesús le dice a estos hombres, respondiéndoles en el verso 16, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, es decir, hoy mismo, en ese día de reposo, no se le debía desatar. Desatan ustedes a sus bueyes, desatan ustedes a sus asnos, pero esta mujer que estaba atada por Satanás no debía de ser desatada hoy mismo, en este mismo momento, en este mismo lugar. ¿Qué era más importante para ellos, para los judíos o para los líderes? Bueno, el culto, la formalidad, pero no la misericordia hacia las personas. Esta mujer tenía 18 años de estar enferma y ese mismo día que que esta mujer asistió como un día más a la reunión, ese día recibió la bendición de Dios, de ser sanada. Pero esta mujer era una hija de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que era una hija de Abraham? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versos 6 y verso 7. Gálatas capítulo 3, verso 6, verso 7 nos dice lo siguiente acerca de esto. ¿Qué es lo que tenía en común con Abraham para ser llamada hija de Abraham? Gálatas 3, 6 y 7. Dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esta mujer estaba allí en esa reunión. Bueno, yo creo que esta mujer tenía dos razones para no estar ahí, pero tenía una sola razón para estar ahí. Tenía dos razones para no estar y una razón para sí estar. Las razones para no estar ya las hemos dicho. Uno, no estaban obligadas a estar ahí, nadie las podía acusar. Y dos, esta mujer estaba enferma. Pero sí tenía una razón para estar ahí, era su fe, porque era una hija de Abraham. Su fe la tenía ahí, en ese lugar. Y ese día, la fe de ella tuvo una respuesta. La respuesta fue su sanación. Ese día recibió la sanidad. Era un día de reunión y ese día recibió la sanidad. Era ese día de reunión. Esta mujer por 18 años estaba ahí, estaba reunida ahí en ese lugar, era muy conocida ahí, nadie la había pasado nadie se había percibido que estaba ella. Ella no era notoria para todos los compañeros que estaban ahí reunidos con ella, pero sí fue notorio para Jesús. Y Jesús conoció, aparte de la enfermedad de esta mujer, conoció su fe, porque la fe de ella la podemos ver
al presenciar esta mujer, al hacerse presente en, en esta reunión. En ese sentido, lo que podemos ver es que también la gente que esperaba la sanidad y confiaba en la sanidad que podía proporcionarse, la gente estaba contenta, muy feliz, muy alegre. Pero otra vez, esta mujer está ahí en la reunión. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal si un día decidiera el Señor decir, este día voy a sanar a mi hija al llegar ella el día domingo al culto, al llegar el día, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado? En este día de reunión voy a sanar. ¿Qué tal que el Señor dijera así? Este día voy a sanar, y que escogiera un día de reunión para sanar. ¿Y qué tal si usted no llega, no está ahí? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos es más excusas para no asistir a la reunión que motivaciones para asistir. Una gran motivación es la fe. Yo estoy claro que todos los hermanos sanos vamos a la reunión, sanos vamos, contentos vamos, pero me llenaría mucho de fe, me causaría mucha fe, me contagiaría de fe el hecho de ver a una hermana que enferma se reúne, que aún con necesidad se reúne, que aún con limitación se reúne. Y eso impacta mucho a las demás personas, porque esto se trata de fe. ¿Qué tal que un día de tantos dijera el Señor, este día domingo, a todos los que estén reunidos les voy a dar sanidad? ¿Y qué tal que usted no esté ahí, estimado hermano? ¿Qué tal que no esté ahí? ¿Qué tal que ese día el Señor decida sanar? Usted y yo nos perderíamos de esta bendición por no estar ahí, por tener más excusas que razones para ir al culto. Y es en lo que más muchas veces nosotros nos, nos enfrascamos, en las excusas que en las motivaciones para ir al culto. Algunas cosas que nosotros aprendemos de esta lectura. Primero, los hijos de Abraham, es decir, los hombres y mujeres de fe, también se enferman, también tienen problemas. Fíjese que si nosotros leemos 2 Corintios capítulo 11, verso 29, Pablo dice, ¿y quién enferma y yo no enfermo? Pablo estaba enfermo o enfermaba. En Filipenses capítulo 2, verso 25 al 27, se habla de un hermano que estaba disponible, Epafrodito, estaba disponible para ir a visitar a los hermanos, pero estaba muy enfermo, se había enfermado, y lo que estaban esperando era la sanación para poder ir él a ver a los hermanos. Pero los hombres y mujeres de fe también se enferman. Pero los hombres y mujeres de fe nunca pierden la motivación para hacer la voluntad de Dios, reuniéndose en los cultos, porque han encontrado que la fe es la que los mueve para hacer la voluntad de Dios y para hacer aquello, todo aquello que el Señor le demanda. Los hombres y mujeres de fe también tienen problemas. Hace poco escuchaba a mi hermano José Quiñones decir que allá en aquel lugar, en la ciudad donde él vive, había algunos problemas y conflictos sociales. Y esto afecta a los hermanos, también en Venezuela, también aquí en Nicaragua. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? Pero a los hombres y mujeres de fe también les pasan estos conflictos. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque usted y yo tenemos conflictos, necesidades y problemas, hay alguien que sabe nuestra necesidad. No pasamos desapercibido para Él, porque Él ve nuestro corazón y ve nuestros problemas. Él mira nuestra necesidad y nos mira con compasión. En Mateo capítulo 9, verso 36, el Señor mira al pueblo, y al ver al pueblo, lo mira con compasión, y dijo el Señor de este modo. Mateo capítulo 9, verso 36 nos dice lo siguiente. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Él tiene compasión de nosotros. La necesidad que nosotros tenemos no va a pasar del día en que Él decida que nosotros vamos a salir de esto, porque Él
ha dicho que Él está listo para socorrernos. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Ya estamos finalizando, hermanos, nuestro estudio. Dice nuestro texto, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. En ese día, el día que Dios decida que nosotros seamos sanos y que vamos a salir de nuestros problemas, no va a pasar un día más. Ese día nosotros vamos a ser libres de todas las dificultades que tenemos. Lo que lleva a Dios a obrar en nuestras vidas es la fe. Lo que Dios quiere ver es fe. Llenémonos de fe, pues, hermanos, para que Dios obre y para que ocurran cosas que nos lleven a tener la plenitud de todas las cosas que nosotros necesitamos, llenura de todas aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Pero Dios espera ver que nosotros tengamos fe, espera encontrar fe. En el lugar donde estés, Dios te va a sanar. Dios se va a acordar de usted, hermano, se va a acordar de mí y se va a acordar que tenemos necesidad y se va a acordar de ayudarnos y de satisfacer nuestra necesidad, porque para Dios no hay imposibles, no lo hay. Y como sabemos que esta mujer tenía fe, esta mujer estaba ahí en las reuniones, sin fallar esta mujer estaba ahí, tenía más motivaciones para ir a la reunión que excusas para no ir. Y nosotros, ¿a qué le apuntamos, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Tenemos excusas y por eso no vamos a las reuniones? ¿O tenemos razones fuertes, razones de fe, razones de peso para ir a la reunión? ¿Y qué tal, hermano, que ese día que usted falte, ese día que yo falte, Dios decida que ese día voy a tener sanación y que Dios va a sanar en ese día de reunión y no estamos ni usted ni yo? ¿Por qué no estamos en la reunión? Simplemente porque tenemos poca fe o no tenemos fe. Pero Dios espera que nosotros nos motivemos día con día para que fervientemente le adoremos y también esperemos en Él la solución de nuestras necesidades, hermano. Así que sigamos este buen ejemplo de esta mujer que se llenó de motivaciones para ir a la reunión esperando en el Señor la sanidad y el Señor la vio y le sanó y satisfizo la necesidad de ella. Así actuemos nosotros, llenos de fe, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, amados. Muchas gracias.